En 1943 hubo un golpe de Estado realizado por el GO, Grupo de Trabajadores Unidos, unidos por sus pensamientos anticomunistas, autoritarios, católicos y nacionalistas. Por la crisis del 30 los trabajadores venían sin derechos, entonces Perón, haciéndose cargo de la DNT, ganó su apoyo proporcionándoles derechos como las vacaciones pagas, el aguinaldo y los convenios colectivos de trabajo, lo que enojó a los integrantes del GO y lo metieron preso en la isla Martín García. Y el 17 de octubre de 1945 los obreros pidieron por la libertad de Perón convocando a una manifestación. Hizo una conferencia en la Casa Rosada y le dijo a la gente que luchen por él. Lo liberan y asume el cargo de presidente en febrero de 1946. Perón gana con el 54% de los votos. Implementó medidas para obtener un mayor control sobre la oposición e inició un juicio político a la Corte Suprema. Respecto de la universidad, ordenó una purga de profesores opositores. Las Fuerzas Armadas se alinearon tras Perón con un aumento del presupuesto para modernizarlas. También apoyó al primer peronismo la Iglesia, que implantaba la enseñanza religiosa y que se convertiría en ley en 1947. A esto se sumaba la doctrina social de la Iglesia. Algunos sectores industriales comenzaban a vislumbrar posibles beneficios. La justicia social, que aludía a las injusticias sociales existentes, sería producto de la acción del Estado. Este garantizaría los derechos de los más débiles y arbitraría entre obreros y patrones. La tercera posición era una alternativa a los grandes sistemas políticos e ideológicos. Luego de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron grandes cambios en el mundo, principalmente en América Latina. La victoria de los aliados impulsó el establecimiento de regímenes democráticos. Esta ola democratizadora trajo consigo importantes demandas de la población respecto a su situación socioeconómica. Los nuevos gobiernos democráticos de este periodo propulsaron profundos cambios en la sociedad de sus países. Estos nuevos gobiernos tuvieron un estrecho contacto con la población obrera y trabajadora de clase media-baja. Novedosas reformas fueron implementadas, tales como el derecho de agremiación de los obreros, nuevas leyes que reconocieran los derechos de los trabajadores, la nacionalización de los recursos estratégicos y diversos planes de reformación agraria que combatieran los efectos improductivos de los latifundios. Aunque esta ola de apoyo a la población más vulnerable duró poco, ya que durante la década del 50 el clima democrático se extinguió debido al gran descontento por parte de las minorías elitistas de los respectivos países latinoamericanos y de grandes empresas estadounidenses. Además, el estallido de la Guerra Fría supuso una excusa perfecta para intervenir en los países que más habían avanzado en sus reformas sociales mediante duros golpes de Estado y gobiernos de facto, con el pretexto de evitar levantamientos comunistas en nuestro continente. Durante la primera presidencia de Perón se llevó a cabo el primer plan quinquenal. Su objetivo fue alcanzar la independencia económica y para lograrlo era necesario romper los lazos de dependencia con el extranjero. La industria pasó a ocupar un rol protagónico en la economía. El Estado aprovechó los altos ingresos de exportaciones rurales y utilizó las divisas acumuladas en la Segunda Guerra Mundial para impulsar el desarrollo del sector industrial. Lo que llevó a cabo esta política fue el IAPI, que regulaba el comercio exterior comprando la producción agropecuaria local y exportándola a mayores precios, obteniendo así una importante ganancia. Había que cumplir con 3 metas. El proceso de industrialización fue estimulado por créditos que otorgaba el Banco de Crédito Industrial a las empresas locales. Lo más importante fue la nacionalización de los ferrocarriles, que permitía el transporte de mercadería y los pasajeros. El aumento de producción de YPF, creación de empresas como el gas del Estado, agua, energía y además el nacimiento de las aerolíneas argentinas. En este último periodo, la Argentina logró cancelar su deuda externa. Distintos hechos afectaron el desarrollo de la economía argentina. Las divisas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial se fueron agotando con la compra de servicios públicos y créditos industriales. El Plan Marshall obligaba a los países europeos a comprar productos solo en países estadounidenses. El IAPI dejó de ser el organismo que subsidiaba la industria y empezó a financiar a la actividad agropecuaria. Esta medida tenía la intención de aumentar las exportaciones agrarias. Se redujo el gasto público. Perón firmó un contrato con la Standard Oil de California para que éste pudiera explorar el petróleo de Santa Cruz. La oposición parlamentaria obstaculizó a Perón en el sector petrolero. La relación entre Perón y los militares era buena, sobre todo si entendemos que su llegada al gobierno y puntualmente a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social se da en el marco de un golpe militar. En 1949,
En una profunda crisis económica que atravesó el país, la relación comenzó a mostrar grietas. Por un lado, enfrentamientos políticos y económicos entre el asesor económico presidencial Miranda y el ministro de Guerra Sosa Molina. La reforma constitucional de 1949, que permitía, entre otras cuestiones, la reelección de Perón, marcó a fuego el comienzo del deterioro de la relación Perón-Ejército. Ante la posible reelección de Perón, se comienza a ejecutar desde sectores opositores que de alguna manera no democrática pudiesen terminar con otros 6 años de gobierno peronista. Un intento de golpe de Estado, dirigido por el general Menéndez el 28 de agosto de 1951, la posterior purga militar y la declaración de estado de guerra interna lo demostraron. En 1954 crece la oposición de la mano de los militares y la Iglesia. En 1955 se produce el golpe de Estado cívico-militar, con el objetivo de lograr la caída del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. 1946. Implementó medidas para mayor control sobre la oposición, incremento de la oposición, particularmente la obrera. Las Fuerzas Armadas se aliaron tras Perón. Los sectores que apoyaron el primer peronismo fueron la Iglesia y algunos sectores industriales. Tercera posición. Perón justificó una política que se proclamaba independiente de los dos bloques en conflicto. 1947. Removió la CGT, disolvió el Partido Laborista y creó en su lugar el Partido Peronista. Clasificaba a los sindicatos en dos modalidades, los inscriptos y los que tenían personería gremial. Se agrupaban por actividad económica y tenían su espacio de participación. Otorgó a la mujer la posibilidad de votar. 1948. Creó la Fundación Eva Perón, donde recibía a quienes buscaban ayuda. Obtiene fondos a través de contribuciones del Estado, de la CGT y de donaciones de empresas privadas. Construcción de hospitales, hogares, comedores de escuelas y complejos de vivienda. Integración de la mujer como sujeto político. 1949. Fundó el Partido Peronista Femenino. Reformas sobre la inclusión de los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la familia, de la cultura y la educación. 1954 y 1955. Los focos de oposición, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Formación del Partido Demócrata Cristiano. Eliminó el dictado de la enseñanza religiosa en las escuelas, aprobó la legalización del divorcio, permitió el funcionamiento de los prostíbulos y prohibió las procesiones religiosas. La relación con las Fuerzas Armadas y partidos políticos tradicionales, los socialistas, los comunistas y los conservadores empeoraron. La sociedad rural se ve perjudicada por el accionar del IAPI y las políticas industrializadoras. 11 de junio de 1955 formaron una multitudinaria procesión que se extendió desde la Catedral hasta el Congreso Nacional para expresar su rechazo a Perón. Algunos sectores industriales comenzaron a vislumbrar posibles beneficios en el desarrollo de una industria nacional. Justicia social, que aludía a las injusticias sociales existentes y a la convicción de que su solución no provendría de un cambio revolucionario. En 1949, Perón convocó una asamblea constituyente con el objetivo de reformar la Constitución. Una de las principales reformas que se realizaron fue la inclusión de los derechos del trabajo. Por último, la reforma constitucional permitía la reelección presidencial. El Estado aprovechó los altos ingresos del concepto de exportaciones rurales y utilizó las divisas acumuladas durante la guerra y gracias al IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, se impulsó el desarrollo del sector industrial llevando a cabo el primer plan quinquenal. El sector que se construyó durante los gobiernos peronistas no solo intervino en el plano económico, sino también en el social, garantizando el bienestar de la población, sobre todo el de los trabajadores que era su principal fuente de apoyo. En 1952, Perón asume su segunda presidencia y con ella el segundo plan quinquenal, atravesando por la agudización de conflictos internos y externos. Se rompieron los lazos entre Perón y la Iglesia y las Fuerzas Armadas pasaron a ser constituyeron un frente de oposición por las políticas industrializadoras del gobierno. Entre ellos también se encontraban socialistas y comunistas. En este contexto, un sector de la Marina y de la Fuerza Aérea intentó llevar a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente. Sin embargo, los militares fracasaron y 2 meses después, el 16 de septiembre de 1955, el golpe de Estado se consumó, bautizado por sus protagonistas como Revolución Libertadora. Contó con el respaldo de la sociedad civil y de algunos partidos políticos que se unieron en el objetivo de derrocar a Perón. El general Eduardo Lonardi asumió entonces la presidencia. Entre 1949 y 1952, las divisas se agotaron. El Plan Marshall obligaba a los países europeos a comprar productos agropecuarios estadounidenses. Agudización de los conflictos internos y externos. Consecuencias económicas para nuestro país. Las exportaciones agropecuarias argentinas disminuyeron.
La legalización del divorcio y la suspensión de la enseñanza religiosa fue mal vista por la Iglesia. La Marina y la Fuerza Aérea intentó llevar a cabo un golpe de Estado. Luego del contrato con la Standard Oil, el gobierno fue acusado de quebrantar la soberanía nacional. El 11 de julio de 1955, miles expresaron su rechazo contra Perón. La Fuerza Aérea bombardeó la Plaza de Mayo, donde murieron 300 personas. La sociedad civil y algunos partidos políticos se unieron para derrotar a Perón.